Expectante en Bogotá, en donde estamos tratando de reunir a todos los jugadores del negocio de los móviles para que también se gestione todo ese conocimiento y de alguna forma todo eso ayuda a que todo el mundo saque ideas. Esto mismo está pasando en una cantidad de países de Latinoamérica. En Caracas el móvil en Venezuela es gigante. Entonces hay una iniciativa ya que se llama Mobile Mall de Caracas, la lidera un amigo muy cercano que lo tengo que presentar para que se pongan en contacto. Claro. ¿Vives en Caracas? No, yo vivo en Florida, correcto, yo tengo mi compañía en Florida, pero tengo 3 meses que me mudé de vuelta a América Latina y me estoy como moviendo, pero donde estoy quedándome es en un pueblito que se llama Coro, y de ahí es donde hago todo. Pero de Venezuela en móvil conozco con café, juguito, no sé si sabes quién es, el Zurique juguito, bueno, está muy metido en todo lo que es móvil en Venezuela. Y bueno, en Venezuela el móvil es algo, un fenómeno, o sea que no sé si supiste que ahorita hizo su lanzamiento mundial en Venezuela. De Maps. Bueno, no sé qué device era exactamente, pero lo hizo en Venezuela ya, como que déjanos saber, bueno, el mercado en Venezuela como que sí, la gente compra celulares como comprar verduras. O sea que hay un gran campo para móvil. ¿Cómo terminas aquí en este evento? ¿Cómo? ¿Cómo terminas? Yo llevo un mes viajando haciendo diferentes tours. Fui a la Red Innova en Madrid, después estaba en 140 Conf en New York. Y estando en New York ya me iba a ir a Venezuela cuando hablé con una chica que se llama Lina Ceballos y me dijo, tienes que ir a Campus Party, y no sabía lo que era. Y dije, wow, no sé qué es la tecnología. Y dije, bueno, listo. Yo nunca me imaginé jamás algo así, porque no lo conocía. Y me vine a Bogotá así, y resulta que ella me hizo toda la gestión, todo. Y bueno, y llegué a este mundo que ha sido una de las mejores experiencias que tenía yo creo que en mi vida. La hemos pasado increíble, ha sido súper divertido, hemos creado cosas, proyectos, colaborado. Ha sido impresionante. Sí, yo había estado del año pasado, pero este me parece como que subió el nivel, ¿o no? Pues yo también la primera vez que vengo, ha habido como las impresiones de que la anterior tenía cosas como mejores, etc. Pero ¿sí? Pues como impresiones, pero personalmente yo pienso que empezando no pueden comparar ni por el tiempo, ni por la gente, ni por nada. Lo que pasa es que mi conclusión es que la naturaleza del Campus Party es el entretenimiento y se mete con temas de conocimiento, de innovación y de investigación que no son tan sencillos como el entretenimiento. O sea, el innovar no es solamente, pues lógicamente acá están potenciando muchas iniciativas, muchos contactos, que es lo que hemos hecho, igual como la conclusión, pero es que el tema de innovación no es un tema como tan fácil de que te diviertes y ya, porque innovación sí, pero yo creo que lo bonito, que lo que ha pasado aquí es que la innovación se da hablando, conocí a aquel muchacho en la madrugada, empezamos a hablar, a crear. Yo creo que a mí en lo personal me ha abierto mucho la perspectiva y como es bien interesante. Lo que pasa es que yo lo que pienso es lo siguiente: cuando una persona compara el primero con el segundo, es como decir, es la primera vez que tienes este tipo de experiencia y es la emoción de que es todo, ¿sabes? En la segunda como que ya, bueno, ya tú sabes lo que viene. Entonces yo creo que la emoción de la primera vez que ves algo contra la segunda, porque por ejemplo para mí es increíble, tendrá sus cositas y eso, como lo que hemos hablado del Wi-Fi y todo, pero aparte de eso... No, lo quitaron, lo cerraron. ¿No hay nada? No hay Wi-Fi. Pero sin embargo, con todos esos problemas, creo que hay que felicitar porque creo que es uno de los eventos más impresionantes que hay en toda América Latina, igual con el de Brasil y todo, ¿no? Y es de verdad emocionante ver que en Colombia se hagan ese tipo de eventos. Hay que agradecer porque igual es exacto. Hay que agradecer, claro, porque si no hubiera sido por estas personas con sus detallitos y sus problemas, lo lograron, pues nunca nos hubiéramos conocido, nunca estuviéramos aquí hablando. Entonces también hay que ser bien agradecidos. No, yo aplaudo la iniciativa de ustedes, me parece muy bacano lo que hacen. Estamos dándole, hermano, es sacar, o sea, y no solamente, o sea, el trasfondo realmente es construcción. ¿Cómo están? ¿Cuál es el modelo de negocio detrás de esto? Mira, el modelo, es que es un modelo que... Entiendo que es una iniciativa muy de ustedes, como de queremos... No, sale de una... Exacto. Inicialmente Knowledge Factory, que es como la idea o el proyecto que es como el corazón de muchos otros que nacen de ahí, nacen de la necesidad precisamente de innovar y de empezar a crear conceptos propios respecto a lo que es innovación, investigación y desarrollo.
Okay. Básicamente Knowledge Factory inicialmente está pensado para que le preste servicios a Nodriza, a Impacta, y asimismo vaya potenciando otros tipos de proyectos. O sea, desde el conocimiento, a partir del conocimiento y de esas iniciativas, que pueda generarle valor a los negocios que ya están y pueda generar otros nuevos. Entonces no solamente generarle valor a Nodriza e Impacta, sino creando nuevas líneas de negocio. El caso de Política 2.0, que aparte del debate que promovemos, hay toda una línea de productos y de servicios orientados pues a la política en particular, en campaña, pero más que en campaña, en ejercicio. Nosotros tenemos una línea de impacto social que es la que nos rigen básicamente todo el concepto de política, y generamos debates sobre propiedad intelectual, sobre investigación y desarrollo, sobre educación, sobre los temas que consideramos que son los que deben integrarse en la forma de hacer política. El modelo de negocio es una cosa rara porque igual, o sea, es una generación de valor intangible muy fuerte, y eso lo vemos en muchos escenarios. O sea, por ejemplo, nosotros nos ha tocado sentarnos con gente a vender un proyecto, y es una cosa rara. O sea, lo que pasa en esas mesas. No ha pasado que la gente dice, pues yo sé que los tengo que contratar, pero no sé ni siquiera qué es lo que me van a hacer, pero confío en que ustedes son los que saben. Exactamente, así nos ha pasado varias veces, y estamos pues en muchos proyectos ya en esa línea, pues. Exacto. Y una línea de negocios que parte de este laboratorio, porque el campus para parte pues, de hacer conexiones, información e iniciativas, es crear un modelo de negocios en torno a los eventos 2.0, pues como para darle un nombre fácil de entender, y es así. Hagamos algo con el Mobile Monday, porque claro, es que demora. Exacto. Ahorita nos ha tocado un poco difícil porque nos llevamos 6 meses buscando un sponsor que nos suelte $5.000, $6.000 para que otra vez podamos volver a correr el evento. No ha sido fácil, las pruebas están todas medio austeras, entonces no ha sido fácil. Parece que Nokia otra vez se va a montar y vamos a poder hacer la vaina de nuevo con Nokia. ¿De qué se trata el evento? Mobile Monday es, en resumen, una iniciativa que es un evento en un formato de 2 o 3 horas, donde tratamos de involucrar a todos los jugadores del mundo móvil, operadores celulares, fabricantes, Nokia, Siemens, Samsung, todos los players, pero esos son como los más visibles, pero por detrás generalmente hay un ecosistema gigante, los desarrolladores, consultores, consultores, agregadores, artistas, hay de todo un montón, la academia, los reguladores, el gobierno, hay toda una cantidad de jugadores importantes. Entonces tratar de meterlos todos en un espacio como de 2 horas.